Eh, Me ha hecho también ilusión participar salir en la revista en la que se habla de sostenibilidad y en la que se habla también de Insurtech, porque son dos cosas a las que me referiré durante la presentación. Y luego también me ha hecho gracia y se lo agradezco mucho a Emilio, que ha hecho referencia, que ha hecho referencia al sandbox y ha hablado de iniciativas de Insurtech que ha definido como autoseguro grupal, ¿no? De individuos que deciden autoasegurarse unos a otros. Pues esto es lo que existe desde hace un montón de años y se llaman mutualidades de previsión social, ¿no? A partir de ahora recibiréis, me ha comentado Joaquín que recibiréis una presentación, es una presentación larga, me parece que son 50 slides, pero tranquilos que no iré sobre esa presentación ahora. Esa presentación es larga porque pretende ser autoexplicativa de los principales retos y oportunidades de las mutualidades del siglo XXI. Es una presentación que está basada en un trabajo final de máster de un compañero nuestro de Mutual Médica, que es Jordi Azorín, el trabajo final de máster de Dirección de Entidades Aseguradoras, que fue dirigido por Susana Carmona, que es la directora general de la Mutualidad de Sanchiñez. Y para aquellos que tengan interés sobre la actualidad y el futuro de las mutualidades, es muy recomendable. Por tanto, lo que yo voy a compartir con vosotros son opiniones personales sobre el mutualismo en general, no de Mutual Médica, y lo que pretendo es dar respuesta a una pregunta que puede ser, a lo mejor, puede sonar polémica, de si tienen sentido las mutualidades. Cuando hablamos de las mutualidades del siglo XXI, el siglo XXI ya nos hemos comido un 20%. O sea, cuando hablamos del siglo XXI parece que hablamos del futuro, pero eso era antes. O sea, ahora, cuando hablamos del siglo XXI es si tienen sentido ahora y en el futuro más inmediato, no dentro de muchos años. Por tanto, la pregunta a la que intentaré dar respuesta desde mi punto de vista personal es si tienen sentido o no las mutualidades actualmente. En su presentación, el presidente, Miquel, hacía referencia a que eran entidades que habían tenido mucha relevancia en el pasado y cuando nos referimos a mutualidades siempre nos referimos a la importancia que han tenido en el pasado, ¿no? Y parece que, y bueno, y los números también lo demuestran, la relevancia que ha tenido en el pasado no es la que tienen actualmente. Y la pregunta parece polémica porque la respuesta podría ser tranquilamente que sí, que son entidades caducas, que tuvieron su momento de esplendor, que cumplieron una función en su momento, pero que ahora, en el siglo XXI, en la situación en la que estamos, el futuro, pues no tienen encaje. Y esta es una pregunta que para los que nos dedicamos al mutualismo y que como yo somos apasionados y enamorados del mutualismo, es dura y es difícil enfrentarse a esta pregunta, ¿no? Por miedo a la respuesta. Entonces, para intentar dar respuesta a esta pregunta, he dividido la presentación en tres partes. Una es hablaré un poco del pasado, la segunda es el presente, que es cómo son las mutualidades actuales. Aquí me detendré poco porque en el foro en el que estamos de actuarios doy por supuesto y sé perfectamente que sabéis lo que es una mutualidad y cuáles son sus características diferenciales y sí que me referiré al futuro, ¿no? Los retos y oportunidades, cómo debe ser la mutualidad del siglo XXI desde mi punto de vista. Cuando hablamos de los orígenes, bueno, los historiadores de las mutualidades, que los hay, trazan o encuentran similitudes o trazas del actual mutualismo, pues mira, en el Antiguo Egipto, en la Antigua China, la civilización Mesopotamia, en Grecia. Hay bastante consenso en que hay muchas similitudes entre las etiarais griegas y los colegios romanos con las actuales mutualidades. Pero bueno, yo la verdad es que no es la... Hablo del pasado, pero sobre todo me gustaría hablar del periodo en el que, como decía Miquel, las mutualidades tuvieron la máxima relevancia. La máxima relevancia de las mutualidades de previsión social se dio durante la primera revolución industrial. Y para hacernos una idea de por qué se produjo en ese momento, y yo me quiero referir a esto porque me ayuda a explicaros cómo veo yo el futuro de las mutualidades, se produce la máxima relevancia porque se pasan muchas cosas, ¿no? Pero al efecto de lo que estamos hablando, la primera revolución industrial se caracteriza, entre otras cosas, por una migración masiva de los pueblos a las ciudades. Familias enteras que se habían dedicado a la agricultura, a la ganadería, emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas.
Y os pido que hagáis el esfuerzo de imaginaros cómo eran esas fábricas, ¿no? Esas primeras fábricas textiles, esas fábricas movidas con la energía de la máquina de vapor. Eh, lo que se encontraban era un territorio hostil, es decir, iban a trabajar a fábricas en las que había riesgos laborales, las máquinas a veces no había los sistemas de seguridad que hay actualmente, muchos trabajadores morían haciendo funcionar estas máquinas, estaban sujetos a jornadas de 14 horas como mínimo, la salubridad de la fábrica pues dejaba mucho que desear. Bueno, y si sobrevivían a estas condiciones que encontraban en las fábricas, luego se encontraban en unas ciudades insalubres que no eran capaces de absorber esa migración que venía del campo. Todo esto lo digo para que os hagáis una idea de lo que pasaba, ¿no? Encontramos unas ciudades en las que las personas que viven allí se enfrentan a un crecimiento brutal del riesgo, pero es que además eso se combina con otra circunstancia. Cuando se producía algún elemento, algún siniestro, estando en su zona habitual en el pueblo, pues seguramente podían contar con la red de ayuda tradicional de los vecinos, de las familias, pero cuando llegaban a las ciudades estaban absolutamente solos. Y no había seguridad social, no había nada. Con lo cual, si algún trabajador de estas primeras fábricas tenía el infortunio de tener un accidente o una enfermedad que le incapacitaba para trabajar, pues inmediatamente quedaba excluido de la sociedad él y toda su familia. Y el ser humano, que es inteligente, pues se da cuenta de que la mejor manera de luchar contra esa situación es agruparse, poner en común los riesgos y de la mano del mutualismo obrero crecen muchísimo las mutualidades de previsión social. ¿Por qué explico esto? Lo explico porque, y entiéndaseme el símil que quiero hacer, que es algunos podéis decir que está cogido por los pelos. Actualmente no estamos como en la primera revolución industrial, eso es cierto, pero estamos hablando de la tercera, ya cuarta revolución industrial, en la que está habiendo un cambio radical en las formas de trabajar. Y esta situación en la que estamos, lo estamos viviendo, yo creo que esto es evidente, estamos en un momento de precarización del trabajo, de incremento de las desigualdades. También se produjo en la época de la primera revolución industrial, nació la burguesía eh, fabril y el proletariado. Ahora estamos también en un momento de precarización del trabajo, de grandes inequidades en la población, la economía de rider, la gig economy, y además no estamos igual que en aquel momento, porque en aquel momento no existía seguridad social, pero en el momento en el que estamos actualmente ya hemos empezado a verle las costuras a los sistemas públicos del bienestar, a la seguridad social, ¿no? Vemos que tiene un límite. Y también lo que hemos visto en los últimos años es que la solución que dan entidades del ámbito más capitalista, no me refiero a las mutualidades, otras alternativas, pues los bancos, pues están pasando una época de importante deterioro reputacional. Y eso ha sido durante la crisis financiera anterior y ahora están trabajando bien estas entidades para intentar recuperar esa reputación, pero se enfrentan, y lo tenemos, es muy reciente, todo el tema de las propuestas de reducción de empleo de la banca y tal, pues no van en la línea de ayudar a recuperar esa reputación. Y todo esto lo que vemos, además, es que un incremento de soluciones, como decía Miguel, muchas en el ámbito insurtech y fintech, de economía colaborativa, peer-to-peer lending, crowdfunding, todo este tipo de iniciativas que son usuarios o ciudadanos ayudando a otros ciudadanos y desintermediando las entidades, la economía que existe actualmente. Y no existe nada más desintermediado, es decir, una entidad aseguradora desintermediada es una mutualidad de previsión social. Todo esto es como introducción para decir que, desde mi punto de vista, y seguramente desgraciadamente, se dan las circunstancias económicas y sociales propicias para que el mutualismo de previsión social o fórmulas que compartan con las actuales mutualidades
filosofía de colaboración, de individuos ayudando a individuos. Se dan todas las circunstancias para que este tipo de entidades tengan más vigencia que nunca. Y por tanto, el primer punto, la primera idea que me gustaría compartir con vosotros es que desde mi punto de vista, filosóficamente, entidades como las mutualidades de previsión social tienen encaje en el siglo XXI, actualmente y sobre todo a futuro. Presente, aquí quería compartir con vosotros una serie de características que tienen las mutualidades de previsión social, pero ya las conocéis. A mí, sobre todo, querría centrarme en dos, ¿no? Uno es que es una entidad de personas, no es una entidad de capitales. Los propios clientes, los mutualistas, son a la vez clientes y propietarios de la entidad y que no tenemos ánimo de lucro. En cuanto a estas dos cosas, dejadme que pase a la siguiente slide en la que lo pongo en contraposición con las entidades con ánimo de lucro. Aquí, sin ánimo de ser polémico y sobre todo después de que Joaquín me haya avisado de que esto se cuelga en YouTube, me gustaría compartir con vosotros cómo intento yo explicar qué quiere decir no tener ánimo de lucro. Porque a veces esto queda muy etéreo. Decimos, no tenemos ánimo de lucro, pero luego ganamos dinero. Es difícil de entender, ¿no? No tener ánimo de lucro, yo no entiendo, y creo que es esta la definición correcta, es que a mí, mi consejo de administración, que está formado por médicos, en el caso de Mutual Médica, que son usuarios nuestros, que son clientes mutualistas, clientes a la vez que dueños, a mí nunca me han puesto un objetivo de ROE, de rentabilidad sobre recursos propios. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, yo, si me permitís, lo vamos a hacer al revés. Las entidades que tienen como objetivo el ROE, y no digo que lo hagan todas las entidades, intentaré no generalizar, y además me ha pasado Joaquín gentilmente la lista de los asistentes, he mirado, y ninguna de las empresas, de las entidades para las que trabajáis, hace esto que yo os voy a decir. Pero entidades que tienen como objetivo maximizar el ROE, o al menos, y si os fijáis, no es algo que me inventé yo, si miramos el plan estratégico de las principales compañías, sobre todo bancarias o bancos seguros, tienen en su plan estratégico, tienen una cosa que llaman conseguir un retorno del capital por encima del coste de capital, ¿no? Y esto lo cuantifican en double digit ROE, ¿no? O ROTE. Bueno, las entidades que tienen estos objetivos, aquí he puesto la fórmula que ya la conocéis, pero fundamentalmente es beneficio sobre capital. Y beneficio lo podemos descomponer en margen y en rotación, por rotación. Y sobre capital. Capital, a nuestros efectos, y aquí tengo que explicar menos porque estamos en un ámbito en el que todos nos dedicamos a esto, el capital en las entidades pues está muy relacionado con el riesgo, ¿no? Por lo tanto, casi podríamos hacer una adaptación, es decir, margen por rotación sobre el riesgo asumido por la entidad, ¿no? ¿Qué podrían hacer estas entidades? Y ya os digo que que potencialmente algunas entidades podrían verse empujadas a aumentar el margen. ¿De qué forma? Pues cobrando más comisiones, cargando los seguros con un precio por encima del razonable o del que sale de un cálculo de siniestralidad, un cálculo técnico, o aumentando la rotación. ¿De qué forma? Pues incrementando las ventas, incluso entrando en acciones de mis-selling, vendiendo productos que a lo mejor no se necesitan o que no es el mejor para el mutualista, pero que genera un margen superior, o para el cliente, o incluso obligando a la contratación de determinados seguros si es que se quiere conseguir otro tipo de productos financieros que interesan al cliente, ¿no? Y reducir el capital o gestionando el capital. ¿Qué puede pasar? Pues que haya entidades que para maximizar este ROE decidan abandonar determinados productos, determinados seguros que son útiles, que los está pidiendo su clientela, pero que no generan un ROE suficiente por el consumo de capital que tiene, por el tema regulatorio, y deciden abandonarlo porque no les sale a cuenta. O incluso utilizando fraudulentamente modelos internos o lo que sea para tener menos capital del que necesitaría.
No digo que pase, lo que sí que digo es que en una mutualidad esto seguramente no pasa. Es más difícil que pase, porque el propietario no tiene un interés económico explícito en la propiedad de la entidad. No existe esa presión o ese incentivo a conseguir, a incrementar el margen y la rotación por el capital. El incentivo, porque son personas que no han trasladado el riesgo a nadie, sino que lo han combinado, se lo han puesto en común entre ellos, no existe el incentivo para incrementar el ROE. Es decir, en las entidades que tienen ánimo de lucro, yo siempre digo que yo tengo el puesto de trabajo más fácil del mundo, porque hay otros directores generales y otros directores financieros que tienen clientes, los tienen que cuidar porque ahí está su negocio, pero que también tienen accionistas y que muchas veces los intereses de unos son contrarios a los del otro. Un euro de más para el cliente es un euro de menos para el mutualista, para el propietario, para el accionista. Y un euro de más para el accionista tiene que salir necesariamente del cliente. Esto en mutualidades esto no pasa. Y esto es la principal ventaja competitiva, además no copiable, que tienen las mutualidades de previsión social respecto a otras fórmulas de gestión del riesgo. Por tanto, uniéndolo a lo anterior, yo creo que cada vez nos damos cuenta de que somos una sociedad más frágil, más débil, se están dando las condiciones de desprotección, no a niveles de la primera revolución industrial, pero estamos viendo hacia menos protección tanto del Estado como de la sociedad y por tanto, entidades aseguradoras son muy necesarias. Y dentro de estas, digamos, ofertas de las entidades aseguradoras, creo que las mutualidades de previsión social ofrecen algo que va a ser, que tiene plena actualidad y que va a ser, y es en lo que tienen que basar su diferenciación las mutualidades de previsión social. Futuro. Bueno, como estoy intentando mantener los tiempos que me han pedido, aquí me voy a detener poco, porque esto muchos de vosotros estáis en el día a día de entidades aseguradoras o con todos los webinars que ya se han presentado en el Colegio de Actuarios, sabéis perfectamente a qué se enfrenta el sector asegurador, ¿no? En entorno macroeconómico pues complicado, la crisis económica mundial, desaceleración en el entorno legal, nuevos requerimientos normativos, entorno financiero, tipos de intereses muy bajos, dificultad de encontrar inversiones rentables, una situación social demográfica pues también de alargamiento de la vida, de la esperanza de vida, limitaciones o bueno, límites al sistema de bienestar al que estamos acostumbrados, el entorno tecnológico, la necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías, los competidores externos que nos están llegando, las insurtechs, que esto es un tema que no es que vendrá, es que ya está aquí, competidores, y no solamente las insurtechs, o sea, las grandes eh, entidades tecnológicas como Facebook, Google, Amazon, están entrando en el sector asegurador. La competencia interna entre nosotros, entre el sector asegurador, bueno, lo conocéis de sobra, pero esto afecta a todas las entidades por igual, tanto a las entidades aseguradoras como a las mutualidades de previsión social. Y como mi objetivo es hablar de lo que es diferente y cuáles son lo que es específico de nuestro colectivo, me voy a hablar ya directamente de los retos y oportunidades de las mutualidades en el siglo XX y XXI. ¿Qué han de hacer las mutualidades desde mi punto de vista? El primer punto es el que hemos comentado, es a nivel conceptual. Las mutualidades de previsión social, si para tener un espacio actualmente y en el futuro en el ámbito asegurador, se han de diferenciar por lo que hemos dicho, el concepto de mutualismo y a sacar provecho de esa ventaja competitiva, no copiable, de no tener ánimo de lucro, de no tener que tomar decisiones diferentes o que comprometan o tener que decidir a quién beneficias en cada momento, si al cliente
o al accionista. Eso es una cosa muy potente que las entidades mutualistas no pueden olvidar y que es fundamental para asegurar su futuro. Pero esto, si se queda así, es bastante romántico, ¿no? Porque dices, sí, sí, la idea me gusta mucho, pero luego, claro, luego intento contratar online y no puedo. O, bueno, ahora entramos en lo malo, ¿no? Esa es la diferencia no copiable, pero también tenemos otras diferencias a peor en el ámbito de la experiencia de cliente. Las mutualidades de previsión social, y aquí también estoy generalizando porque hay algunas que están muy avanzadas, pero en general las mutualidades de previsión social no estamos a la altura de nuestros primos de las sociedades anónimas en temas de experiencia a cliente. Si no estamos a la altura, si estamos un paso por detrás de nuestros primos aseguradores, estamos como 3 kilómetros por detrás de las grandes tecnológicas. Ahora todos ya no digo los clientes de seguros, sino todos a nivel particular estamos acostumbrados a un nivel de servicio como el de Amazon, ¿no? Que pides la compra y si tardan 3 horas, si no te la dan en el siguiente slot, dices, ¿qué está pasando, no? Estamos lejos de la experiencia digital que esta población, que seguramente valoraría el concepto mutualista, también está demandando. Y aquí es uno de los temas en los que el mutualismo se tiene que poner las pilas. La buena noticia en este ámbito es que, a diferencia del tema conceptual de sin ánimo de lucro, esta desventaja competitiva, que lo es, esto es copiable. Seguramente el tamaño ayuda. Si tienes más tamaño, tienes más músculo financiero, te es más fácil acometer inversiones en temas de usabilidad, de digitalización, de tecnología. Pero también la buena noticia es que esto se puede conseguir y que cada vez es más asequible. De hecho, si nos fijamos en quiénes están proveyendo de las mejores soluciones de experiencia digital para clientes, a veces son insurtechs, pequeñas compañías que han nacido, son 4 y que te lo están ofreciendo. Las nuevas tecnologías, el cloud computing, todo esto hace que tecnología que antes solamente se podían permitir unos cuantos, ahora se haya democratizado. Por tanto, ya no es excusa, es que somos pequeños, es que no, o sea, ahora hay opciones, hay oportunidades para intentar cerrar ese gap de experiencia al cliente que estamos dando las mutualidades. Por tanto, un reto importantísimo, experiencia de cliente, experiencia digital de cliente, y también en el sentido positivo es que esto es copiable y cada vez más asequible por todas las entidades. Volviendo a nivel conceptual, otro de los temas que a mí me gustaría destacar es el tema que se ha hablado, que aparece también en la revista, ¿no? Que se habla de sostenibilidad. Miguel ha hecho referencia, mm, Emilio ha hecho referencia al concepto de ISR, a los criterios ASG en las inversiones. Bueno, este creo que es un tema muy importante. Ahora también voy a conceptualizar, a generalizar y a lo mejor también entro en un terreno un poco más polémico, ¿no? Pero ahora, si miramos estos papers de gestión, de la Harvard Business Review, del IES, tal, todo el mundo habla de propósito, ¿no? De las empresas han de tener un propósito y de que las empresas han de buscar su propósito, entendiendo el propósito como la voluntad o la capacidad de hacer una aportación positiva al colectivo, a la comunidad y por extensión a la humanidad, ¿no? Eh, la buena noticia es que las mutualidades de previsión social no tienen que buscar un propósito, es que nacen de un propósito. Es un grupo de personas, un colectivo que decide hacer algo conjuntamente para el beneficio de esa colectividad. Aquí, igual que a nivel tecnológico, vamos un paso por detrás de otro tipo de entidades. En este ámbito más social, más de propósito, creo que vamos un paso por delante. Nosotros no tenemos que buscar un propósito. El propósito es consustancial con la forma jurídica y con la forma organizativa de las mutualidades de previsión social. Lo tenemos muy claro. Pero aquí también tenemos que hacer, porque aquí este es un reto y esto también creo, desde mi punto de vista, va a ser diferencial para el futuro. Son las otras dos, hablaba Vicente de la ASG,
de ambiental, social y de buen gobierno. En la parte social es consustancial a una mutualidad de previsión social sin ánimo de lucro. Formamos parte de la economía social y solidaria, por tanto, no tenemos que buscar un propósito, pero sí que a nivel ambiental y de buen gobierno aquí hay mucho por hacer y son retos que tenemos. Eh, en el artículo, y si no, si os llegará seguro, en el Reglamento Europeo de Integración de ASG en las inversiones, veréis, y no es una crítica, yo lo veo muy positivo, ¿no? Pero las entidades, los inversores institucionales, las compañías de seguros y tal, tienen que integrar criterios de ASG en el análisis, en su procedimiento de inversión financiera. Pero el sistema o digamos que el enfoque que tienen estas nuevas regulaciones sobre ASG es un enfoque de riesgos. Es decir, lo que exige es que se tengan en cuenta el impacto de los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en los riesgos de las inversiones en las que se invierte. Y riesgo, esto es un concepto, es un enfoque muy de ánimo de lucro. Es decir, ¿cómo afecta eso al rendimiento de las entidades? ¿O cómo puede afectar al binomio rentabilidad-riesgo de las entidades? Y por tanto, es un paso más atrás del que una entidad mutualista sin ánimo de lucro puede dar. Las mutualidades de previsión social, como no tenemos ese objetivo de ROE, no nos piden resultados trimestrales, no los tenemos que publicar, no cotizamos en bolsa, podemos permitirnos tener una visión más a largo plazo. Y por tanto, no solamente tener en cuenta cómo afecta al riesgo, a la rentabilidad, binomio rentabilidad-riesgo de nuestras entidades, sino meter ese otro criterio de impacto. ¿En qué estamos ayudando a nuestro colectivo? Por supuesto, pero por extensión a la comunidad, porque no tenemos accionistas a los que darle ese dividendo. Lo estamos devolviendo a nuestros mutualistas y a la sociedad en su conjunto. Y eso, para clientes, para mutualistas que deciden asegurarse en una mutualidad de previsión social, eso es importante porque tenían la oportunidad de hacerlo en otro tipo de entidades y han decidido hacerlos en una mutualidad por ese componente social, sin ánimo de lucro, de aportar algo a la entidad y de ayudarse mutuamente. Por tanto, el tema de sostenibilidad yo creo que es uno de los retos importantes que tenemos a nivel mutualista y en el que podemos diferenciarnos también con otro tipo de soluciones aseguradoras. En cuanto al tema de buen gobierno, y es otro de los ámbitos en los que las mutualidades tienen que mejorar, es uno de los retos. Y lo es porque aquí sí que tenemos desventaja. Las mutualidades de previsión social, como he dicho, es casi una entidad aseguradora lo más desintermediada posible, ¿no? Son los propios mutualistas los que deciden cómo funciona y es cada mutualista, cada propietario, un voto. Por tanto, imaginaos tiene una dispersión del capital mucho más grande que Telefónica, en la que hay inversores de referencia y que unos cuantos pueden manejar con intereses explícitos en la marcha financiera de la compañía, pueden decidir lo que es mejor para la entidad. Aquí no, aquí cada mutualista es un voto y por tanto se produce, o es más fácil que se dé el fenómeno de free rider, ¿no? De que no haya una implicación muy clara o muy activa de los mutualistas en la marcha de la entidad. Y eso lo que lleva son a problemas de agencia, problemas entre el agente y el principal que son los mutualistas, la asamblea y el agente, que es el consejo de administración, o incluso problemas de agencia y problemas derivados de la asimetría de conocimiento y de formación entre el principal, que es el consejo de administración, y el agente, que es el director general. Aquí hay un reto muy importante para estas mutualidades de profesionalización tanto en el Consejo de Administración como en la dirección. Y esto es otro de los retos fundamentales. Y por último, para acabar, porque quedan 2 minutos, yo creo que hay otro reto que tenemos, que aquí pone a nivel financiero, claro, aquí siempre decimos que a nivel financiero las mutualidades tenemos un hándicap, ¿no? Que es nuestro tamaño. Y estamos hablando de seguros que, como todos sabéis, pues esto va de grandes números, de grandes volúmenes, y es cierto. Pero también es verdad que lo positivo es que ahora hay posibilidades, vía reaseguro, vía otro tipo de acuerdos, de limitar
de limitar los inconvenientes de las economías de escala, de la falta de economías de escala. También estamos viendo que hay otras entidades que tienen mucha escala, pero que tienen esa escala también lleva dentro mucho activo improductivo, ¿no? Y que por tanto esa eficiencia teórica a favor del gran volumen no está tan clara dependiendo de quién sea, con quién te compares, ¿no? Pero aquí sí que me gustaría, otro de los retos que tienen las mutualidades es difícilmente entidades que son de personas, ayudando a personas y que están basadas en una confianza mutua y por tanto necesitan un capital social muy fuerte, es difícil y sin un ánimo de lucro que haga o que empuje a un crecimiento muy rápido, lo probable es que no haya entidades o que las entidades no crezcan mucho en volumen. Aquí uno de los retos es el tema de la colaboración. Estamos hablando de entidades de la economía colaborativa y la colaboración muchas veces está interna, ¿no? Básicamente entre los mutualistas unos con otros. Pero la colaboración de unas mutualidades con otras no ha sido la tónica general. Y esa sería una gran oportunidad de obtener beneficios a nivel financiero, a nivel de impacto en la sociedad, incluso, que yo creo que tendríamos que esperar. Y para intentar ser riguroso con el tiempo que me han concedido, lo dejo aquí. En todo caso, tenéis la presentación y si no os la harán llegar en breve, me ha dicho Joaquín, y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Así que muchas gracias.